Doy gracias al Señor, hermanas, hermanos, con todos los que están en este momento conectados con la red, con Facebook. Que el Señor bendiga, les abrazo en el amor de todo, del amor de Dios a todos ustedes. Y bueno, soy el pastor Ramón Encina. Para los que me ven del extranjero, soy de acá de Argentina. Que el Señor bendiga a todas las congregaciones, a todas las iglesias, a todos los amigos que nos ven. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y queremos compartirlo con todos ustedes. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar. Saludo a todos los hermanos de la congregación, a cada uno de ellos especialmente. Un abrazo, hermanos amados. Gracias por estar ahí y acompañándome en oración. Necesito mucho de las oraciones de ustedes. Señor, estoy delante de tu presencia en esta hora para pedirte en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor Jesús, que tú me respaldes cuando doy tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Señor, ayúdame, Señor amado, para que esta palabra que proviene de tu boca, Señor, sea, Señor, dada o sembrada en los corazones de las personas que me escuchan. Amén, Que la luz de tu palabra los pueda iluminar, Señor, a fin de que puedan enfilar en el supremo llamamiento. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno 2 del himnario de gloria, de gracia y gloria. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios te ha dado ya. Andas agobiado por algún pesar, dura te parece amarga cruz llevar, cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios te ha dado ya. Cuando a nosotros tú ves prosperar, piensa en las promesas que no han de faltar, cuenta la riqueza que allá tendrás, en el cielo el galardón recibirás. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios te ha dado ya. Amén, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Tantas bendiciones hemos recibido. Amén, sí, Señor. Pero las que están esperándonos son mucho más hermosas y preciosas. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor. Vamos a leer en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, hermano. Gloria al nombre del Señor. ¿13:1? No, vamos a leer en el versículo 3.
Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Amén. Gracias le damos al Señor. Entonces seguimos lo que veníamos hablando esta mañana, ¿no? La misma condición es acerca de la cristiandad hoy. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de que Nabucodonosor fue depuesto por 7 años y forzado a habitar en los campos y comer pasto, al igual que el ganado vacuno, ¿no? Él así fue puesto. Actúa en la condición de lo que el Señor establece acerca de tales personas hasta que se humilló a sí mismo y confesó su ignorancia y reconoció a Dios y su soberanía. Eso usted lo puede leer ahí en el Daniel capítulo 4, ¿no? Las naciones aliviadas hoy día reconocen a Dios, pero lo reconocen nominalmente y son llamadas naciones cristianas. Evidentemente ellos se están dirigiendo hacia el imperio de las 7 cabezas, pero como los 4 imperios mundiales de la historia se deterioraron o se proveyeron de oro o se deterioraron del oro al hierro y del hierro al barro cocido, ¿no? Así el imperio que Juan vio se degenerará dentro de una condición anticristiana con el anticristo como el emperador. Es decir, que el anticristo va a ser el emperador de los últimos 3 años y medio del Apocalipsis. Él va a gobernar sobre la tierra. Bueno, usted si quiere saber nuestro hablar, tiene que ver todos los estudios desde el capítulo 1, estamos en el capítulo 13, que nosotros tenemos en nuestra página, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ahí usted puede ver todo el libro de Apocalipsis que estamos trazando. Ahora, la misma condición que pasó en aquel tiempo, ¿no? Se dice acerca de este tiempo, de esta cristiandad de hoy día. Dios ordenó a la iglesia y la la vistió, por así decirlo, de santidad, de poder, en simplicidad y en unidad. Mas el hombre la corrompió después de 200 años. Ellos constituyeron la enseñanza, ¿no? Ellos sustituyeron la enseñanza, ¿no? de la energía o el poder humano, la sabiduría humana, ¿no? y del poder del Espíritu Santo, ¿no? Ellos suplantaron esa enseñanza, la suplantaron, ¿no? Y bueno, por teorías, por reglamentos de hombres carnales, tomaron el lugar de la Biblia. La Biblia se dejó a un costado y entonces ahora ya no era Dios y el Espíritu Santo quienes obraban en beneficio del resultado de lo que la palabra de Dios dice, sino que ahora vemos que todo lo que está hablando es la gente ahora depende no de lo que la palabra dice, sino de lo que dicen los cuerpos religiosos que se fueron formando al haber dejado a Dios de costado. Dejaron a Dios de costado y entonces, pues lógico, todo va del oro al hierro y del hierro al barro y del barro al barro cocido. Es la mismo que pasó antes está pasando ahora. Y así se va a ir estableciendo el reino del anticristo. Alabado sea el Señor. Los resultados son de toda esa decaimiento que hubo en la iglesia, son sistemas religiosos, no organizaciones religiosas, no teniendo apariencia de piedad, más habiendo negado la eficacia de ella, como dice ahí en 2 de Timoteo 3:5. Entonces, el cristianismo ha llegado a ser una democracia, ¿no? Una gigantesca democracia, ¿no? Con muchas cabezas carnales, en vez de una poderosa teocracia,
¿no? Con una toda suficiente y sublime cabeza, nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Por qué estamos hablando así? Porque así como se formaron los imperios o en el Antiguo Testamento, los imperios persa, el imperio griego, el imperio babilónico y el imperio romano, fue de que a causa de que el hombre no tenía, dejó de tener en cuenta a Dios. Ya no era Dios su guía, ya no era la palabra de Dios lo que los gobernaba. Así hoy día también. Hoy día han dejado la palabra de Dios, han dejado el Espíritu Santo, han dejado el poder, ¿no? de la palabra para poder establecer el reinado de Cristo, ¿no? Y bueno, y entonces se van ya después de 200 años, ¿no? Se va deteriorando. ¿Y dónde va a terminar la iglesia? Va a terminar en el reinado del anticristo. Gloria al nombre del Señor. Y eso es Cristo. Es Cristo. ¿Por qué? Porque hoy existe una democracia con muchas cabezas, ¿no? Y ya no es Cristo la cabeza, sino que ya son los hombres la cabeza de la iglesia. Los hombres no han gobernado sobre las naciones como sujeto a Dios del cielo, en el antiguo pacto, ¿no? Y en este tiempo también pasa lo mismo. Los hombres no gobiernan sujeto a Dios, conforme a lo que Dios dice en la Biblia. No manifiestan la justicia de Dios. El amor por el prójimo es una estupidez, ¿no? Hoy lo único que rige a los gobiernos es el dinero. Lo que gobiernan las naciones son los bancos, el dinero, que es el poder real. Otro Satanás se ha interpuesto él mismo y tomando control de los asuntos nacionales, ¿no? Él es denominado Dios de este siglo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. ¿No? Es el Dios de este siglo. Alabado sea el Señor. 2 de Corintios 4:4. Sí, amor. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso está en operación hoy por medio de sus ministros que se sientan en nuestras mesas, en nuestros convites, ¿no? Que son una mancha para nosotros. El diablo sigue operando a través de aquellos falsos maestros, falsos apóstoles, ¿no? que tienen una vestimenta de justos, pero la verdad que con sus hechos lo niegan. Y el diablo sigue operando hoy, porque él es el que tiene el poder, ¿no? A través de los reyes de la tierra, de los gobiernos de la tierra, él tiene el poder para poner esos tropiezos. Entonces, nosotros hemos visto ahí el príncipe de Persia se opuso, ¿no? Cuando él se dirigía para contestar la oración de Daniel. Eso lo podemos ver en el capítulo 10-13 de Daniel. El príncipe no era otro con un espíritu malo, ¿no? En medio del cielo, actuando bajo la dirección del príncipe de este mundo, ¿no? Del príncipe de este mundo. Entonces Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y vamos a leer Juan 12:31. Juan 12:31. Sí, Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y vio está pronto a suceder. Ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. No, él no tiene nada que hacer. Empero para que conozcáis el mundo, que amo al Padre y como el Padre me dio el mandamiento, así hago, levantaos, vámonos de aquí. Es decir que
el mundo o Satanás y Cristo no pueden convivir en el mismo lugar. Jesús se fue porque todavía no era su tiempo para reinar, porque él fue rechazado por el Imperio Romano y también fue rechazado por los judíos. El Imperio Romano representa a los gentiles y el pueblo judío representa al pueblo de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Jesús no negó al diablo que los reinos de este mundo están bajo su control. Hoy día, él no negó eso en Mateo 4. Esta condición de gobierno satánico de los asuntos nacionales culminará con la blasfemia y la usurpación, ¿no? de Satanás, por supuesto. De consiguiente, Juan declara aquí que el dragón, el diablo, dará a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Satanás es el príncipe usurpador. Es seguro que las políticas del mundo irán de mal en peor. Ninguna de las naciones se sujetará a la autoridad divina, ¿no? Hasta que Jesús venga. Y todos los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 11, versículo 15 dice en Apocalipsis, todos los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que Él va a gobernar en toda la tierra, nuestro amado Señor. Alabado. Y nosotros juntamente con Él. ¿Quiénes? Los vencedores. La esposa de Cristo. 11:15. ¿De Apocalipsis? Sí, amor. 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces ahí va a hacer que toda rodilla se doble y cada lengua confesará que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Fuera del naufragio universal y religioso se levantarán ciertas naciones que aceptarán al Señor como el soberano universal, y las otras naciones y democracias religiosas serán derrocadas para siempre. Solamente las naciones divinamente ordenadas existirán y estarán sujetas a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Vio? Fíjese cómo va a ser el derrocamiento de Satanás y cómo se va a instalar el trono de Cristo en el lugar donde Satanás reina hoy, y de ese lugar Cristo va a reinar sobre todas las naciones de la tierra, él y la esposa, o los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Ahora vamos a ver un poco el hombre de pecado, que se encuentra en el capítulo 13, versículo 3, que ya leyó mi esposa, pero léelo de nuevo, amor. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Amén. Pensemos, ¿no? Acordémonos que la palabra griega teirion, T-H-E-R-I-O-N, teirion, aquí traducida bestia, significa bestia salvaje, bestia brutal. Es un cuadro apropiado de la voracidad nacional. La palabra zoon, Z-O-O-N, zoon, traducida animal en el capítulo 4 y demás partes, significa cualquier criatura, cualquier ser viviente, ya fuera hombre, animal o pájaro. Hay un importante cambio aquí en el relato de la bestia. Un hombre, más bien que un imperio, llega a ser el centro de atracción. Evidentemente el imperio de 7 cabezas se compondrá de 7 naciones dirigidas, ¿no?, con sus respectivos reyes,
gobernando en acuerdo el uno con el otro. Así la semana de los 7 años, ¿no?, de usurpación nacional comenzará con la Liga de las Naciones formada, anunciando paz y seguridad. En Tesalonicenses 5:3, aquello continuará un breve tiempo, pero la perturbación se levantará. ¿No? Eso lo vimos en el capítulo 8. Ahora, como está fijado en el capítulo 17:10, 5 reyes caerán. Otro será muerto por espada, según el capítulo 13:14, léelo más, de Apocalipsis. Otro rey caerá a espada. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Vio? En el capítulo Apocalipsis 13:14. Sí. Entonces, nosotros vemos que otro será muerto por espada, ¿no? Y otro probablemente para ganar ascendencia sobre los otros continuarán un breve tiempo. Entonces, el muerto será sanado por un milagro satánico, ¿no? Porque ¿quién va a ser muerto por la espada? Bueno, sabemos que ese es la primera bestia, ¿no? Pero entonces el muerto será sanado por un milagro. De acuerdo a los capítulos 11:7, vamos a leer lo que ya le leyó mi esposa. Vamos a leerlo de nuevo, 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y el capítulo 17:8. 17:8. Porque él va a ser muerto, va a descender al abismo, al pozo, y de ahí va a resucitar. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Pero este milagro, porque va a ser un milagro, una manifestación de un poder satánico, será un milagro estupendo, pondrá de manifiesto la admiración del mundo, los cuales darán la bienvenida a tal persona para ser el gobernador universal. Es del todo probable que él sería muerto 3 días, ¿no?, como lo fue Jesús, que le harán a semejanza al Hijo de Dios. Por cerca de 3 años habrá una liga de 7 naciones gobernada por 7 gobernantes, ¿no? Pero los siguientes 3 años y medio, un hombre solo asumirá el control absoluto del todo el imperio. Eso lo declaró Daniel, capítulo 7, versículo 8. Lo podemos leer, amor. No, fíjese. Por cerca de 3 años habrá una liga de 7 naciones gobernada por 7 gobernantes. Pero los siguientes 3 años y medio, los últimos 3 años y medio de la última semana de Daniel, ¿no?, va a gobernar un hombre, solo asumirá el control absoluto de todo el imperio. Daniel 7, capítulo 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Dios mostró a este hombre como un cuerno pequeño. La mayor parte de aquel tiempo él sacará provecho de sí mismo como Dios. Por una hora, un tiempo muy breve, 10 reyes se pondrán de acuerdo con él. Esto está todo resumido en el versículo 1 que hemos leído. Vamos a leerlo más. Capítulo 13. Sí.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Pero acá hemos hablado de lo que representa, cómo se van a dar todas estas cosas, todas estas señales que vio Juan en la visión. Están descritos perfectamente a través de lo que hemos compartido con ustedes, hermanos. Ahora vamos a ver el origen del poder de un solo hombre. ¿No? En este punto, ¿no? El programa mundial de los 250 días antes del medio de aquella terrible semana de 7 años, Satanás será arrojado desde el cielo. Primero él tiene que ser arrojado del cielo. Eso en el capítulo 12, versículo 9 de Apocalipsis. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Luego él abrirá el pozo y levantará su hombre diabólico, de destino diabólico, y le dará todo poder y autoridad para reinar. En eso en el capítulo 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así como el hombre muerto será sanado y llegará a ser el solo gobernante, pero durará un breve tiempo, únicamente, como dice el capítulo 17:10. Estamos hablando todo del origen del poder del anticristo, ¿no? O de la primera bestia. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Vio? O 42 meses, como dice el capítulo 13, versículo 5. 42 meses va a durar. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Vio? Aquello será también la duración del breve tiempo del diablo sobre la tierra. Es el capítulo 12, versículo 12 de Apocalipsis. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Tiene poco tiempo. Desde el momento de su salida del abismo, aquella persona será reconocida como el hombre de pecado, el hijo de perdición que dice Tesalonicense, capítulo 2, versículo 3, segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 3. Este es el hombre de pecado que menciona ahí el apóstol Pablo. Si querés leer unos del versículo 1 estaría bien. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Vio? Este es el hombre de pecado, el anticristo, la primera bestia. Como Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de su santidad, eso se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 4 y 5, por la resurrección de los muertos, ¿no? Así el anticristo presumirá probar su divinidad por subir de abajo. Por tanto, leemos que se asciende, que por cuanto nosotros leemos que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios, ¿no?
Segunda de Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Está haciendo lo mismo que hizo nuestro amado Señor Jesucristo para engañar, para que la gente lo adore, para que la gente lo ponga en un lugar de Dios, del Dios Todopoderoso, el Mesías, por así decirlo. El mundo se maravillará, se va a maravillar sorprendido detrás de él y lo va a adorar. Oh, como Satanás ciega la mente de los hombres. Ellos rechazan al verdadero, generoso, amado Hijo de Dios y correrán tras un falso, blasfemo tirano. Van a cometer el mismo error que cometieron los judíos cuando tuvieron que elegir entre Jesús y Barrabás. Ellos seguirán a aquel que continuará un breve tiempo en vez de tomarse de aquel que reinará para siempre. El misterio de iniquidad, según Tesalonicenses 2:7, culminará con aquellos más abrumadores días de 1260 días, ¿no? Que es lo que dura los 7 años. Aparentemente el verdadero Dios abandonará la tierra y permitirá a Satanás hacer su peor, y será visto cuán malvado puede el diablo hacer al hombre. El anticristo es el hombre que el mundo rechazador de Cristo clamará con frenesis, como hicieron los judíos cuando eligieron a Barrabás, y llamándole su Dios, su Salvador. Mas sea alabanzas al verdadero Dios viviente, sea toda la gloria para nuestro Señor. Amén. Por encima de la cima de la más vil y vocinglera blasfemia de aquel hombre de pecado, se parará en gloria majestuosa, sublime, celestial, aquel verdadero ungido, junto con aquellos a los cuales Él ha redimido con su sangre preciosa. La flamante fulgencia de su presencia, al descender, destruirá aquella turba de oscuridad, y las recogidas y más dignas alabanza de su pueblo será como el ruido de muchas aguas. Las alabanzas que va a tener el Señor cuando Él venga a establecer su reino sobre la tierra. Gracias. Le fue dado a hacer gran guerra contra los santos y vencerlo, en el capítulo 7. Capítulo 13, versículo 7, amor. Pero aquí vemos que el poder que Satanás va a recibir, o el anticristo va a recibir, no va a ser del mismo infierno, del mismo Satanás mismo, ¿no? Y cómo la gente lo va a adorar a ese. Vio que esto ya se está viendo hoy, porque hoy se está viendo cómo la gente puede adorar y pueden aplaudir y pueden admirar a un líder de alguna nación que lo único que le trae es desgracia y dolor, ¿no? Que les miente en la cara, y la gente lo sigue a ese líder, ¿no? Lo sigue, lo encumbra, se hacen fanáticos de ellos, no pueden ver, ¿no?, la mentira por el fanatismo que tienen, no pueden ver la astucia, el engaño, la codicia de su corazón. No pueden ver porque los engañó, los fascinó. ¿Con qué? Con la mentira. Bueno, así va a ser con el anticristo también. El anticristo va a reunir todas las mentiras de los hombres que pudieron engañar a los pueblos durante toda esta edad. Él la va a reunir en un solo hombre, que es el anticristo. Y si esos hombres pudieron engañar a las naciones o a los pueblos a los cuales ellos tenían que conducir, ¿cuánto más el anticristo? El anticristo va a ser el engaño, la astucia, la codicia personificada, porque él va a recibir ayuda del mismo infierno. ¿Dijimos más? Capítulo 13, versículo 7, sí, ¿no? Sí. ¿Puedo leer desde el 4? Sí.
Y el 3. Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amén. Entonces los santos en este capítulo se refiere a los gentiles y judíos, quienes creerán durante el periodo de la tribulación. ¿No? Va a haber ahí personas que van a creer. Aunque ellos caen por la espada del anticristo, sin embargo han alcanzado la victoria sobre la bestia. ¿No? El que lleva en cautividad va en cautividad, según el capítulo 13:10 de Apocalipsis. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Jesús dijo: y con la medida con que medís os volverán a medir. Mateo 7:2. Dios verá que aquellos que persiguen y matan a su pueblo hallen un destino similar. Ay de ti, que es el que saqueas y nunca fuiste saqueado, dice la palabra del Señor, ¿no? Cuando acabares de saquear, será tú saqueado. Eso se encuentra en Isaías capítulo 33, versículo 1. Es decir, que en aquel tiempo se va a retribuir a aquellos que hacen maldad con la misma maldad que ellos hacen. Entonces nosotros tenemos que ver también Habacuc 2, 5 y 8. ¿Isaías me dijiste primero o no leo sí, ese? sí, léelo, sí. Isaías 33, 1. Ay de ti, que saqueas y nunca fuiste saqueado, que hace deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Ese va a ser el castigo retributivo, por así decirlo. Y Habacuc 2, versículo 5 al 8. Habacuc 2, versículos 5 y 8. Habacuc Capítulo 2, 5 al 8. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí toda la gente y juntó para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él? Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? ¿Hasta qué versículo? el 8 más. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. ¿Vio? Entonces fíjese, ¿no? Fíjese cómo eso va a ser el diablo en aquel. Todo esto está dicho de Satanás. Pero hoy vemos nosotros en estos tiempos, ¿no?, como hay naciones que despojan a otras naciones y ellos no son despojados, ¿no? Ellos aumentan su riqueza, su abundancia en base al despojo
¿no? De los bienes que tienen las naciones, a las tierras, se despojan a veces de la tierra, de las naciones. Bueno, eso es el carácter de satánico. Esa nación está siendo dirigida no por Dios, sino está siendo dirigida por un espíritu inmundo. Aunque se llame una nación cristiana, igual, por los frutos se lo conoce. Entonces fíjese el cuidado que hay que tener. Si alguno tiene oído, oiga, en el capítulo 13, versículo 9 de Apocalipsis. Si alguno tiene oído, oiga. Entonces, nosotros tenemos que ver cuán diferente es esta declaración de aquella pronunciada 7 veces a las 7 iglesias. El que tiene oído, oiga. ¿A qué se debe la diferencia? Debido a que todos aquellos a quienes Dios verdaderamente cuenta como en la iglesia habrán sido tomados al cielo para aquel tiempo. Todos quienes entonces pueden tener oído para oír, escucharán como morando sobre la tierra. Entonces aquellos que tienen oído, oigan. A los habitantes de la tierra le está hablando, no a los habitantes a las 7 iglesias, ¿no? Alabado sea el Señor. Acá terminamos nosotros con la primera bestia, cómo va a gobernar al principio, va a venir esta primera bestia, va con mentiras, con engaños, con poder engañoso. Después vimos cómo esta primera bestia va a manifestar los 4 imperios que se manifestaron en el Antiguo Testamento, que fueron el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Esta bestia va a traer el carácter de esos imperios, ¿no? Lo que estos imperios hicieron separado, él lo va a hacer en él se va a manifestar toda la maldad de estos imperios, en un solo hombre. Fíjese la maldad que va a haber, ¿no? Bueno, y después hemos visto cómo es asistido por el dragón, por la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Va a recibir una herida de muerte, va a morir y va a descender al abismo, pero se va a levantar del abismo con un poder satánico, un poder milagroso, ¿no? Porque no es que el anticristo, la bestia, va a resucitar, sino que el diablo es que va a tomar el cuerpo del anticristo y se va a encarnar en el anticristo, ¿no? Y va a ser el mismo diablo, ¿no? El que va a traer esa maldad tan grande sobre Israel especialmente y sobre las naciones. Alabado sea el Señor. Y entonces él va a pelear contra naciones, contra reinos y los va a vencer. No va a pelear porque hay naciones que no van a querer someterse a su control y entonces él los va a vencer. Y él va a hablar malas cosas en contra del Dios Altísimo. Palabras terribles va a decir en contra de Dios, ¿no? De aquel que entregó a su Hijo por amor a nosotros, de aquel que manifestó su amor en la cruz del Calvario y lo demostró, ¿no? Por medio de que él entregó a su Hijo. Él va a hablar peste del Dios del cielo, del Dios del Creador de los cielos y de la tierra, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Va a hablar palabras de blasfemia, atrocidades terribles que nunca se escucharon. Bueno, y así hemos visto a la primera bestia. Ahora vamos a leer en el capítulo 13:11 de Apocalipsis. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Bien, esta bestia es llamada el falso profeta. En el capítulo 16:13, vamos a leerlo, de Apocalipsis. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y el capítulo 19:20.
Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Amén. Estos dos fueron lanzados vivos. ¿Sigo? Sí, ahí nomás, está bien. Y dice, entonces, la primera bestia será un hombre político, de alguna nación política, ¿no? La segunda bestia será un hombre religioso, pero ambos operarán inseparablemente. La segunda trabajará para la primera. Juntos ellos influenciarán al mundo entero, ¿no? Al mundo político y al mundo religioso. La primera se levantará del mar, es decir, de las inquietas, cambiantes multitudes y naciones. La segunda saldrá aparentemente de un elemento más quieto, ¿no? Más estable, es decir, va a salir de un cuerpo religioso, ¿no? Aparentemente modesta y débil, aparentemente. Tiene 2 cuernos de un pequeño cordero, ¿no? Arnión, o sea, fingirá ser pequeña, pacífica, inofensiva, rendida. Aparentemente no será una bestia salvaje, sino una bestia doméstica, ¿no? El cordero habla del sacrificio y la adoración como si esta bestia fuese sacerdote, así como profeta, imitación de Cristo en estos 2 oficios. Mas Dios declara el cordero ser una bestia y un falso profeta. Qué imitación de nuestro amado Señor, ¿no? De nuestro Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿no? Porque Él está imitando eso. Observe también, o debemos ver, que esta bestia tiene 2 cuernos. 2 por su propósito de ser cosmopolita, es un cosmopolita él, para que pueda ganar a los judíos y a los gentiles. Como la primera bestia será el más grande conquistador del mundo, así la segunda bestia será el más grande profeta del mundo hablando, y en favor de todos los hombres. Estos 2 cuernos son el doble símbolo de su poder también. En los ojos del hombre están 2 personas a las cuales el Señor domina. El Señor denomina bestias salvajes y serán las más grandes personajes nunca conocidos. Aunque la bestia parecerá asemejarse a un cordero, no obstante en su hablar lo dejará descubierto. Hablará como dragón, dice. No, su hablar será como dragón. En el principio la serpiente engañó a Eva con su astucia. Asimismo el falso profeta terminará el día del hombre, ¿no? O juicio humano. Primera de Corintios 4:3. Vamos a leerlo a eso. No, por sus hipócritas y astutas suaves palabras y lisonjas. Fíjese aquellos que usan la lisonja, ¿no? En los púlpitos, aquellos que usan la lisonja y no se atreven a corregir a los hermanos de la manera que tienen que hacerlo, están manifestando el carácter de esta bestia. Sí. Primera de Corintios. Primera de Corintios dijimos, Primera de Corintios 4:3. 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Sí, y también Romanos 16, versículo 18. Romanos 16, 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos.
Él dirigirá a hombres con autoridad, como si fuese el oráculo de Dios, él mismo. Él probará ser la misma personificación de sus percherías, ¿no? De engaños, de mentiras. Verdaderamente el poder de la bestia consistirá en sus mentiras, en su lisonja, en sus palabras suaves, ¿no? Pero falsas. 2 cuernos semejantes a los de un cordero, débil e inofensivo. Ella dependerá de su padre, el diablo, así como Cristo, quien fue realmente débil en sí mismo, pero fuerte por la dependencia de su padre, ¿no? Eso nosotros lo vemos nosotros en los evangelios. Damos gracias al Señor por lo que hemos escuchado, o por lo que ustedes han escuchado. Espero que quede claro, hermano, esta lectura que estoy haciendo, porque estoy haciendo una lectura, ¿no? Porque es tanto lo que hay en el libro que preferí leerlo, ¿no? Porque no tengo esa capacidad que tienen otros hermanos para retenerlo en mi mente, ¿no? Entonces lo leo y exactamente como lo escribieron otros hermanos, y yo se los doy a conocer a ustedes, hermanos amados. Bueno, agradecemos a la hermana Mari del Mirador. Hermana Mari, el Señor te bendiga grandemente. A Alejandro, saludos, Ale, el Señor te bendiga mucho. A toda la familia, el Señor les bendiga. A la hermana Romina, también con Ramiro, que el Señor te bendiga. Romy, Ramiro, un abrazo. Mi cuñadita, la hermana Felisa, Señor bendiga a mi hermana Felisa grandemente. A la hermana Estela, el Señor bendiga, amados a la hermana Estela. Y bueno, y el hermano Fabio manda muchos saludos. Faltan hermanos todavía, pero bueno, el Señor ya le va a poner en su corazón a acompañarnos en esta que nosotros llamamos el estudio del libro Apocalipsis. Vamos a orar. Señor, estamos ante tu presencia. Gracias, Padre, agradecido por tu palabra. Sí, Señor. Para ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén, Señor. Te pedimos, Señor, por la salvación de todos los hombres. Sí, Padre. Porque tú moriste por todos los hombres. Amén, Señor. Señor, te pedimos por la salvación de nuestros vecinos. Sí, Padre. Por la salvación de aquellos que están en terapia intensiva. Señor, que tú le puedas, Señor, salvar por medio de la predicación de tu palabra. Señor, por la sanidad de aquellos que están en terapia intensiva, sí, Señor, en los hospitales del coronavirus y de otras enfermedades. Señor, te pedimos, Señor, por la sanidad de nosotros, de nuestro cuerpo humano. Señor, que tú operes en nosotros tu sanidad. Amén. Padre, declaramos, Señor, que tu palabra es fiel y verdadera. Amén. Declaramos que lo que nosotros estamos compartiendo, Señor, tú le has revelado, tú le has dado a los hermanos para que ellos puedan enseñarnos. Amén. Señor, gracias te damos. Bendice, Padre, a todos los hermanos y hermanas, Señor, de esta congregación. Bendice también a la iglesia de la localidad de Isidro Casanova, sí, a todos los hermanos que tienen en sus casas congregaciones, que ellos, Señor, puedan ser bendecidos por ti. Amén, que los ojos de su entendimiento sean abiertos. Sí, Padre, que podamos, Señor, después de esto que tú vas a sacar del medio, podamos unirnos, Señor, en una iglesia que te traiga gloria, honra y alabanza. Amén, a ti, Señor. Bendice a las otras localidades, a la Ferrere, Castillo, Señor. Sí, bendice, Señor, el barrio 22 de enero. Bendice el barrio El Tambo, Señor, sí, Padre, donde nosotros vivimos aquí en Isidro Casanova. Bendice, Señor, los kilómetros, sí, al hermano Nicolás, a la hermana Andrea, a la hermana Estela, Señor, sí, amado, a nuestro hermano Roberto, su familia, sí, Señor, a los hijos de nuestro hermano Alfredo, su esposa, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Padre, le pedimos que tú bendigas, Señor, a aquellos que verdaderamente tú has levantado para que ellos puedan perfeccionar a los santos para el supremo llamamiento de la esposa. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Mañana a qué hora estamos más? De 10 a 11. De 10 a 11 de la mañana nos vemos mañana. Dios te bendiga, hermano.